Clínica Alemana. Clínica de Especialidades Adolfo Kolping. Hospital Corazón de Jesús. Alpura. Presentamos Doctor TV. Muy buenas noches, queridos amigos. Como siempre, un gusto entrar a estas horas en sus casas con este programa muy especialmente hecho para ustedes, Doctor TV. Y no quiero empezar este programa sin dejar de mencionar a aquellos que hacen posible que estemos en sus casas los lunes, miércoles y viernes. Empezar por la Clínica Alemana Salud para Todos, que se ubica en la avenida 6 de agosto, número 2821 en San Jorge. Teléfonos 243-2521 y 243-3676. Atenciones en múltiples especialidades, pero como sabemos, estamos en un periodo especial los profesionales en salud, el sector de salud. Entonces, atención de solamente emergencias. También vamos a hablar de la Clínica de Especialidades Padre Adolfo Kolping. La Clínica de Especialidades se encuentra ubicada en la ciudad del Alto, en Villa Dolores, calle Constantino de Medina, cerca a la Plaza Azurduy de Padilla. Teléfonos 281-1744 y 281-2439. También una clínica con múltiples especialidades y pues coyunturalmente hablando estamos en un periodo difícil, también atención de emergencias. Hospital Adolfo Kolping y Hospital Corazón de Jesús de la red de hospitales Adolfo Kolping, que está ubicado también en el Alto, en Villa Jesús del Gran Poder. Es el hospital más conocido como el Kenco. Y no podemos dejar de hablar, si hablamos de salud, de agua. Y qué mejor que agua Alpura, una agua que nos brinda, además de una muy buena hidratación, algunas sales minerales favorables para la salud de todos los bolivianos. Agua Alpura. ¿Por qué? Porque hay que consumir agua, es saludable consumir agua permanentemente todos los días. Agua Alpura. Y bueno, si nos ven hoy día un poco en fachas es porque acabamos de llegar de la marcha. Hemos tenido una marcha nuevamente llena de gran cantidad de profesionales en el centro de la ciudad de La Paz. Hemos sido duramente reprimidos nuevamente, gasificados, pero bueno, ahí seguimos. Y queridos amigos, para mí es un gusto y un honor tener a mi lado, a mi diestra, al doctor Félix Loza, médico cardiólogo del Hospital General o el Hospital de Clínicas, como se conoce. Un gusto tenerlo aquí, doctor Loza, no justamente para hablar de cardiología, sino de temas de moda, doctor. ¿Cómo está, doctora Rosario? A usted, muchas gracias por la invitación y a los amigos que nos ven desde sus hogares. Mi saludo más cordial, aunque como usted lo ha reiterado ya, probablemente no sean las más halagadoras condiciones, pero sin embargo, pues esto también tiene que seguir, así que buenas noches para ellos y para todos los que nos siguen también desde las redes sociales. Hoy día, doctor, es muy grato tenerlo aquí porque ha sido usted parte de el primer piquete de huelga de hambre en la Facultad de Medicina. Mayor el gusto por tenerlo aquí, doctor.
Bueno, muchas gracias. Lo que ha terminado por convencernos a todos acerca de este activismo real es que pues hemos terminado entendiendo perfectamente lo que dice un código, un reglamento, una norma, y a medida que vamos pasando más el tiempo nos vamos enterando de más cosas que en principio he indignado y que posteriormente ha hecho que 5 de mis compañeros y yo mismo, que me he sentido honrado de estar ahí, tengamos la posibilidad de participar en esto que ha sido un punto de avanzada y que ha hecho la inflexión seguramente para que la ciudadanía también se sienta identificada con esta causa y empiece a darse cuenta de que hay mucho más encerrado en ese código. Claro que sí, doctor, y en honor a su presencia le vamos a dedicar este programa a todos los colegas que en este momento se encuentran en 8 piquetes de huelga, de hambre. En honor a ustedes hacemos este programa, queridos colegas y queridos maestros que también se encuentran en huelga de hambre. Doctor Loza, vamos a hablar hemos dicho, de temas de moda. Antes de empezar a hablar del conflicto médico, pues hablaremos del Dakar, doctor. ¿Por qué tanta importancia al Dakar, doctor Loza? Coyunturalmente hablando, ¿por qué tanta importancia? Hemos visto al marchar que están armando un escenario gigantesco a todo lujo en el estadio. ¿Por qué, doctor? Es una confusión, querida Rosario, en relación al porqué del Dakar. No nos olvidemos que una empresa internacional, Amauri Sports Organization, en la década del 70, 1977 para ser exacto, desarrolló una idea que trataba de poner al máximo a los exponentes de un deporte que es francamente elitista, es algo que está reservado solamente a unos cuantos porque es realmente muy caro, y decidió hacer una competencia que en teoría unía 2 capitales, la capital francesa, París, y la capital del africano estado de Senegal, Dakar. Existen un sinfín de condicionamientos, de hecho hasta de pronunciación, algunos le dicen Dakar, Dakar, en fin. Pero más allá de esto, eso tuvo éxito, y un relativo éxito, hasta que la Ciudad Luz empezó a ver que no era precisamente lo más rentable, entonces empezó a largarse de otros lugares, terminó largándose en Barcelona, se largó en Granada también, se largó en diversos ambientes, porque lo más importante no era la competencia en el continente europeo, sino tomaba importancia solamente en el África. Y también no era el final Senegal, ha llegado a ser el final incluso Ciudad del Cabo, bien al sur del África. Con el tiempo, el 2005, París, Francia en general, después de 24 grupos de activistas que decidieron que no se tenía que participar nunca más en esto porque era un festín de publicidad hecho en base a un continente pobre, decidieron quitar el nombre a la franquicia, razón por la cual nunca más se volvió a llamar París-Dakar. Hubieron un sinfín de inconvenientes también en tierra africana, en el sentido de que al verse de que se trataba de una publicidad de entidades gubernamentales y no gubernamentales muy distraídas con relación al ingreso económico, pero no comprometidas con la parte del activismo social y la salud ambiental, empezaron a atacar a los competidores, razón por la cual se convirtió en algo absolutamente inseguro. Latinoamérica parece que con un nombre que no representa nada y con un logo que es una momia que tampoco representa nada, ha aceptado con el nombre de Dakar una competencia que los países deben pagar para que se pase por su territorio con muy discutibles situaciones, de tal manera que de manera análoga a lo que le sucede a usted y a los amigos que repiten y los de los programas deportivos Dakar. A mí me resulta todavía sorpresivo que estemos dando vueltas sobre esto y no sobre los temas que son coyunturales. Para moda va y pasa, sí, pero yo creo que es suficiente inclusive para algo que no guarda ni siquiera la identidad de Latinoamérica y no respeta ni siquiera los valores y las costumbres. ¿Cuánto dinero aproximadamente implicará el que este evento pase por nuestro país, doctor?
Lo que tengo entendido con absoluta certeza es que el que gana, a diferencia de lo que pasa en otros deportes competitivos, no gana nada, o sea, no recibe un solo centavo. Entonces, toda la, entre comillas, inversión no sirve para hacer premios ni publicidad, porque cada equipo trae su propia publicidad, de tal manera que el dinero que aparentemente tiene que estar en parte para esta competición se esfuma probablemente en otros intereses que no sabría cuáles son, pero nunca me animaría yo a entrar a una competencia de esta naturaleza porque los costos de inscripción son realmente muy altos. ¿Me hablan de $30.000 por participante? Por participante, pero no por equipo, porque los equipos tienen varios participantes, tienen el piloto 30.000, el copiloto otros 30.000 y los encargados, los mecánicos, en fin, 30.000 por cada uno en un grupo modesto que debe tener entre 6 y 10 participantes. Estamos hablando de fácilmente $250.000 invertidos, por llamarlo de alguna manera, en una competencia que lo que hace es ver el poder de las máquinas y seguramente algo más. Y doctor, ¿cómo explicamos la insistencia de nuestro gobierno para que este evento se dé en nuestra nación? Y más si pensamos que estamos en un periodo tan difícil últimamente. Es una duda que es creciente. No nos olvidemos que hay países vecinos como Chile, por ejemplo, que ha encontrado que el impacto ambiental ha sido muy profundo, incluso para las partes consideradas como históricas o culturalmente preservables, de tal manera que ha decidido de manera voluntaria renunciar a esta perspectiva y desde hace un par de gestiones no lo patrocina y no participa. Entonces debe haber seguramente, yo ignoro cuáles sean los propósitos, pero debe haber seguramente algún incentivo para que esto siga y pase por Bolivia con todo el impacto que se ha visto en las gestiones pasadas y seguramente en esta. Bueno, y tenemos que hablar de otro tema de moda y muy relacionado con el Dakar, sorprendentemente, que es la problemática del sector salud, doctor, porque ridículamente durante esta última semana especialmente han guardado mucha relación el evento del Dakar versus la problemática del sector salud. ¿Por qué, doctor? Es algo que también me ha causado sorpresa, en el entendido de que si hacemos caso y damos fe a las alocuciones del primer mandatario, en algún momento se refirió al conflicto médico como algo francamente insignificante. Entonces, de ser así, no habría ningún inconveniente porque son unos cuantos desaforados, seguramente que están haciendo un escándalo por alguna cosa, pero resulta que ahora no habían sido tan insignificantes. Aparentemente este grupo ha convocado a otros para reclamar por algo. No tiene sentido el definir si los reclamos son justificados o no, el reclamo está ahí. Y lo cierto es que aparentemente, después de incluso las nuevas declaraciones de la mañana de hoy, se va a utilizar todo lo que dice la Constitución para resolver el problema. Lo cual lleva también a una lectura particular muy confusa, porque si se está por utilizar todo lo que la Constitución efectivamente faculta para resolver un problema, eso significa inmediatamente que el presidente ha decidido abrogarlo todo y que ha decidido incluso dar un pie a un costado en relación a esto de la repostulación, porque estaría pegándose finalmente a la Constitución. Pero conocidas las cosas como las conocemos y con los antecedentes poco predecibles y hasta contradictorios de las autoridades, lo más probable es que sea otro juego de palabras que no lleve a ninguna parte. Por eso uno queda en el limbo sin saber si debe ser A o debe ser B o finalmente alguna otra cosa que se entiende por constitucional o lo que se entiende por de aplicación inmediata. La verdad es que la relación médicos-Dakar no termina de cuajar, pero ahí está. Doctor, usted que ha sido docente y profesor de muchas generaciones de médicos, doctor, y que sigue siendo además, y que esperamos seguir siendo además, ¿será que en este periodo coyuntural que estamos viviendo, el capacitarse en algo
el hacerse profesional, el estudiar, el formarse, se ha convertido en un delito, doctor? Mire, yo pertenezco, lo digo siempre con mucho humor, a 3 generaciones diferentes. Yo he cabalgado no 2, sino 3 siglos. ¿Cómo es esto? Yo nací en el siglo XX y desarrollo la mayor parte de mi vida adulta en el siglo XXI. Pero he sido criado con un esquema férreo del siglo XIX. Entonces son 3 épocas distintas las que he tenido que vivir, y en función a lo que hacían en mi casa, lo que he podido observar es que como educación formal, como cosas de hogar, existía una tendencia notable a que seamos cada vez mejores, buenos, que produzcamos, que nos proyectemos. O sea, la idea era otra. Hoy, en una muestra notable de, voy a utilizar una palabra fuerte, en una muestra clara de corrupción, uno termina aceptando cargos para los cuales no está capacitado, que es una de las primeras muestras de corrupción absolutamente en el servicio público al menos. O sea, realmente es vergonzoso que uno haga una cosa para la cual no está capacitado, y a partir de eso, aparentemente la capacitación, la formación de talento humano, porque les gusta mucho hablar de recursos humanos, y no somos recursos, somos gente talentosa en diferentes rubros, por supuesto. La capacitación de este talento humano debiera ser una prioridad fundamental, no solamente en el rubro de la salud, no solamente en esta parte que es trabajar con gente, debiera ser una norma para todo. Resulta que es un poco peligroso el intentar ser transportado de una ciudad a otra por alguien que no es un piloto titulado, por ejemplo. Es un peligro. O es una falta de respeto absoluta para uno mismo el dárselas o de ingeniero, de arquitecto, para tratar de resolver algún problema. Desde ese punto de vista, imagínense lo que es con salud. Y termina siendo frustrante el hecho de que, inclusive en circunstancias como la que usted menciona, lo de la docencia, incluso se ha perdido el peso específico que ahora se ve que se arrastra desde educación básica. Entonces, cada vez es un conflicto mayor y parece que cada vez es más difícil enseñar. Hago un paralelismo ciertamente ridículo para muchos de los que nos escuchan, quienes hacemos especialidad, porque no es solamente cuestión de hacer la medicina y ya, para quienes en algún momento hemos hecho una o más especialidades, el hacer la especialidad es entrar dentro de un rango de residente, y un residente tenía una formación férrea, absoluta, completa, total, desgastante, pero altamente gratificante al momento de recoger los resultados. Se sembraba para cosechar. Hoy día ni siquiera se siembra, de tal manera que hay muy poco que cosechar. Por eso vemos que personas que han estado con 2, 3, 4 años de capacitación, entre comillas, se creen con el suficiente valor y peso específico como para diagnosticar y tratar pacientes, algo que yo con el currículum, digamos, el tiempo que tengo invertido, aún no me animo a hacer de manera automática. Son cosas que siempre llevan a un poco de angustia y a un poco de desesperación, porque ningún paciente es igual y cada día es un desafío diferente. Así que confundido nuevamente esta vez por esto, pero no sé a este paso verdaderamente dónde podremos llegar. ¿Dónde podremos llegar y cómo actuar, doctor? Últimamente, bueno, yo creo que solo está sucediendo en nuestro país. La capacitación siempre es muy bien vista. ¿Por qué? Porque definitivamente, no me va a dejar mentir, doctor Loza, la educación y la salud se convierten en los pilares del desarrollo de cualquier nación, de cualquier estado. Entonces, me viene una incógnita. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué va a hacer de nosotros? De repente se ha subestimado la capacitación de los profesionales, y hablo de los profesionales en general, no solamente nosotros, doctor, que somos de salud. Se ha subestimado la capacitación profesional, no se le da el valor correspondiente, tanto así que durante 12 años se nos ha estado comparando con profesionales que vienen del exterior sin formación alguna.
Entonces mi temor es, y mi consulta es esa, ¿qué va a suceder? ¿Por qué se nos comparan con profesionales en los cuales no se valora una currícula que en los bolivianos se exige? ¿A dónde llegamos si seguimos así, doctor? Y yo creo que esto se puede resumir en una frase que es bastante dramática, pero no por eso deja de ser real. El futuro en salud es muy poco alentador, basados en el principio de que en salud no tenemos presente. Como no tenemos presente, es muy difícil avisorar el futuro. Nosotros practicamos en los hospitales, en todos los hospitales, sin lugar a duda, no voy a hablar solamente del sector público, una medicina que yo prefiero llamar la medicina de la época disco. Nosotros practicamos una medicina de la década del 70, con recursos de la década del 30. Entonces es muy difícil elaborar un presente, tener un perfil de la salud hoy. Hoy, una querida y aguerrida compañera, la doctora Lilian Toledo Halding, decía, es bien difícil ser médico si es que uno no es temerario hoy. Cada acto médico, cada acto en salud representa un desafío cotidiano a lo estándar, a lo establecido en sociedades, vamos a llamarla medianamente civilizadas. Nosotros debemos entrar a actos quirúrgicos con el mínimo de la batería que se requiere para proporcionarle salud al enfermo. Y lo que hacemos es basarnos en un principio muy humanista, que es ¿qué vamos a ofrecer? ¿Vamos a ofrecer lo que se puede? ¿Vamos a ofrecer lo que se tiene? ¿O vamos a ofrecer lo que se debe? Y en la mayor parte, mi experiencia mayoritaria, por supuesto, es el servicio público. Trabajo 20 años y moneditas en el Hospital de Clínicas. Resolveremos la emergencia con lo que haya. ¿Qué es lo que tienes tú? Sacaremos eso y veremos cómo nos va. Pero tener realmente la posibilidad de hacer algo basado en investigación, en ciencia, en tecnología, en desarrollo, bueno, eso es parte de una película que se ve en la casa o en el cine el fin de semana, pero no en la cotidianidad del acto médico. Doctor, ¿es posible comparar o es comparable el recurso humano que estamos formando en nuestras universidades, específicamente hablando de los médicos que estamos formando, versus los profesionales que dizque están llegando de Cuba específicamente? Yo creo que todas las comparaciones son odiosas, definitivamente. Hay algunas cosas que no se pueden comparar porque sabemos que existe una medicina del primer mundo, Estados Unidos y Europa tienen un desarrollo completamente distinto. Sin embargo, nosotros, precisamente gracias a las carencias, hemos tenido que desarrollar un otro sentido. Nosotros hemos aprendido a ser un poco más observadores probablemente y basarnos en esa clínica clásica del principio de la humanidad en la Grecia antigua. Sin embargo, en relación al punto específico que usted muestra, tenemos entendido de que los pensums curriculares que deben homologarse para el ejercicio de cualquier profesión, no solamente la médica, en este caso la médica, ya que estamos hablando de eso, deben homologarse, pero lamentablemente los contenidos de la currícula de estos dos países, hermanos, aunque no vecinos, Cuba y Bolivia, no se parecen. Epidemiológicamente somos distintos. Hay situaciones en relación a la salud de la isla que ha sido completamente distinta en los últimos 50 años a lo que somos nosotros. Y no estoy hablando de que sea mejor o peor, estoy hablando de que es diferente. Y como es diferente, los contenidos universitarios son distintos también. Y como los contenidos y los tiempos son distintos, no hay punto de comparación alguno. Y como no se puede poner un punto de comparación, lo apropiado sería lo que se hace y nos exigen en cualquier latitud del planeta. Si yo me bajo del avión, si tengo la suerte de ir en avión, o me bajo del tren o del bus, o finalmente si voy a lomo de bestia y me estaciono en otro país y quiero ejercer mi profesión porque estoy habilitado para hacerla, debo dar un examen, debo regirme a las normas internacionales y a las normas de ese país para poder postularme como un profesional de ese rubro. No es cuestión de que descienda del medio de transporte y me ponga a operar o me ponga a diagnosticar con el estetoscopio al oído o al cuello.
Entonces, para que exista esta certeza para la sociedad civil, para que uno tenga la posibilidad de ceder la confianza en un individuo vestido de blanco, lo que tengo que tener es claramente permeables y definidos cuáles son los pergaminos que se traen. Y definitivamente lo que debe hacerse es compararlo, es odioso, lo reitero, pero debe compararse, debe homologarse y en virtud de aquello recién concederse la autorización respectiva en relación a lo que el país hace, no los antecedentes o lo que el país proveedor diga que hace, que no es lo mismo. ¿Qué es lo que se debe hacer cuando uno egresa, doctor? Cuando uno egresa de una facultad de medicina en nuestro país, ¿tiene que cumplir requisitos para poder ejercer en nuestro país? Se tiene que cumplir requisitos para todo. Existe una normativa que ha ido cambiando con el tiempo. En principio, después de los 5 años de la carrera académicamente formal, se tenía y se sigue teniendo todavía como una modalidad de egreso el internado rotatorio de medicina. Se lo tiene que cumplir y después de eso, antes existía la perspectiva del año de servicio rural obligatorio. Después del año de servicio rural obligatorio, o en su defecto de no haber ruralidad como existía en alguna época, después de cancelar un monto y cumplir una serie de requisitos, lo que hacía uno era habilitarse a través de una homologación universitaria a ejercer la medicina en todo el ámbito de la nación, que era la obtención del título de médico en provisión nacional. Después de esto, dependiendo por supuesto de la inclinación, uno podía optar por especialidades. Antes había especialidades de 2 años, luego fueron completamente insuficientes las especialidades de 2 años. No vamos a hablar de un pregrado de 2 años, estamos hablando de un postgrado de 2 años que terminaron siendo insuficientes. Después empezaron a haber especialidades de 3, después especialidades de 4, especialidades de 5 años, y hoy en la mayor parte de los países se pide una preespecialidad en el lugar de residencia de al menos 2 años, en algunos 1 año de la especialidad correspondiente y en algunos otros, no sé si exagerado o no, se hace una especialidad previa, digamos cirugía general, para hacer luego cirugía torácica y cardiovascular, por decir algo. O en el caso de cardiología, que es lo que yo hago cotidianamente, medicina interna primero y después de medicina interna, cardiología después, con 3 y 3 años. Eso es lo que hoy se hace internacionalmente. Y luego, seguramente una que se llama subespecialidad, mal llamada sub, y bien dicha supraespecialidad, porque es algo mucho más fino, más delicado. Es algo que se hacía y se hace también de 1 año y medio, 2, quién sabe, en algunas un poco más sofisticadas, en una educación médica continuada que no para nunca. Entonces, todo esto, una vez que se retorna, se tiene que homologar también, y se tiene que presentar un plan de estudios y se tiene que hacer una documentación pertinente para habilitarse. Esto ha avanzado tanto que hay sociedades científicas que no tienen subespecialidades, entonces se conflictúa un poco. Pero todo esto es cumplimentando requisitos, porque uno no puede salir al exterior a hacer un curso de especialidad si no tiene requisitos, no puede hacerlos aquí y no puede volver sin cumplir requisitos. Es decir, existe una normativa claramente definida que se debe cumplir de manera obligatoria. Además que nosotros, doctor, cuando queremos ejercer en un país extranjero, a esos requisitos que usted ha hecho notar ahora se deben sumar otros más. Claro. ¿O es que uno puede ejercer No. tan fácilmente saliendo afuera? No, de ninguna manera. Se tiene que homologar. De hecho, hay veces en que uno tiene que dar un examen nuevo de todo el contenido y tiene muy pocas opciones, porque se supone que está viniendo bien formado, tiene que dar el examen, pero no se lo da inmediatamente. Uno no llega y da el examen. Hay fechas específicas, dependiendo del país, en los cuales se presenta a un examen para rendir el contenido que puede ser de ciencias básicas, de ciencias clínicas, de ciencias quirúrgicas o de todo. Entonces, no es que uno llega y ejerce, no, tiene que cumplir con la normativa de cada nación. De hecho, hay épocas bastante bien cercanas al fin de año, y es más, hay algunos países que piden que uno vaya, dé el examen, vuelva
y después puede volver a ir para hacer entrevistas de tipo personal, porque no se trata solamente de un papel que puede ser el resultado del azar, tiene que ver también la cuestión esta de la empatía, de las condiciones biológicas, psicológicas y sociales del postulante. Cada vez el problema es mucho mayor porque estamos hablando de personas que en el área de la salud trabajan con personas que están aquejadas por alguna patología, por alguna enfermedad y que requieren, además de la contención, la verdadera solvencia de una formación humanista completa. Después de todo el análisis tan profundo que nos ha hecho, doctor, sobre todos los requisitos que se tienen que cumplir para ejercer como médico boliviano en Bolivia y como médico boliviano en el exterior, ¿usted considera que seamos fáciles de suplir por estos profesionales que dicen van a traerlos? Me parece que es un conflicto y no es sencillo. No solamente voy a decir que se hace cuesta arriba, me parece que es imposible. Es imposible que se pueda sustituir a personas que tienen el vasto conocimiento de lo que es la realidad nacional. Hay gente que no tiene ni idea de lo que está sucediendo aquí. Hay patologías que no figuran en los propios documentos del Ministerio de Salud y Deportes de nuestro país y que son parte de nuestra cotidianidad y que por razones que yo ignoro no están, y que se está tratando de incorporar un esquema foráneo a una realidad completamente distinta. Tenemos una curva muy rara epidemiológicamente hablando en nuestra patria, porque tenemos enfermedades emergentes, cosas nuevitas, y no hemos superado todavía la desnutrición infantil y la tuberculosis, y tenemos una complicación de ambas, más otras enfermedades que se han empezado a hacer, digamos, de moda, de boga, y que están crecientes, pero sin haber solucionado los problemas de atención primaria, de tal manera que no es complicado, doctora Ruiz, es imposible ser sustituidos por alguien que no tenga la vivencia de esto. Y para hablar de vivencia es alguien que haya tenido la posibilidad de ver, sufrir, sentir las carencias y las necesidades del pueblo. Y uno tiene que estar en contacto permanente y viéndolo cara a cara, día a día. Probablemente exista una nueva generación que vaya a reemplazar a la generación mía, por decirlo de alguna manera. Pero eso es una cuestión solamente que sucede con años de práctica, con años de entrenamiento, con mucha experiencia, y que no se puede, con solamente chasquear los dedos, hacer la modificación como quien cambia un fusible o quien apaga un switch. Entonces, lo creo no cuesta arriba, no lo creo difícil, lo creo imposible. Y gracias a este punto que ha tocado, doctor Loza, pues déjeme decirle, y usted debe sentir lo mismo, qué gusto me da ir y marchar con esos jóvenes estudiantes de la facultad que, a pesar de esta crisis que tenemos en nuestro país, luchan por su derecho a seguir estudiando, luchan por seguir capacitándose, luchan por ser médicos a pesar de saber en las condiciones que estamos trabajando. Y con este pequeño comentario quiero irme a un pequeño corte, no nos abandonen, vamos a seguir hablando del conflicto de salud con el doctor Félix Loza, médico cardiólogo del Hospital de Clínicas. Ya vuelve Doctor TV. Clínica Alemana, salud para todos. Atención en las especialidades de reproducción asistida, tomografía helicoidal, fluorotomografía en tiempo real, hemodinamia, pediatría, maternidad, terapia intensiva y neonatal, cuidados intermedios, cirugía, cardiología y servicio de emergencia a las 24 horas. En nuestras instalaciones con 3 tipos de internación individual, habitaciones regulares, semi-suite, suite status. Clínica Alemana, salud para todos. Avenida 6 de agosto, 2821, San Jorge. Clínica de Especialidades Adolfo Colping. Contamos con los servicios de unidad de terapia intensiva, medicina general, cirugía general y laparoscópica, pediatría, ginecología y obstetricia, cardiología, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, odontología integral y demás especialidades, ecografía, rayos X,
farmacia y laboratorio las 24 horas. Dirección, calle Constantino de Medina, número 250, zona Vía Dolores, El Alto. Continuamos con Doctor TV. Y bueno, venimos hablando nuevamente del conflicto del sector salud. Transmito los comentarios de mis colegas, de mis estudiantes, que dicen ahora o nunca, o todo o nada. Y de eso vamos a hablar, doctor. ¿Por qué todo o nada? Es una lucha del sector de 12 años de lucha conjunta, no solo nosotros, sino también los pacientes con cáncer, pacientes pediátricos, pacientes que exigen que las condiciones de salud mejoren. El 2012 tuvimos un conflicto muy grande, se nos prometió una cumbre de salud que jamás se dio, y pasaron 5 años como si nada, como trabajamos tanto permanentemente, los días vuelan. Y hemos llegado al 2017 y seguimos con los mismos problemas. La ministra alguna vez criticó al doctor Edgar Villegas indicando que su discurso era el mismo. Y lamentablemente no puede ser diferente, doctor Loza, porque seguimos pidiendo lo mismo durante 12 años. Nos dicen que son suficientes 47 días, porque ahora estamos 47 días movilizados, pero la lucha no es de 47 días, son de 12 años. Y eso quiero que nos explique, doctor Loza. ¿Por qué la lucha continúa? ¿Por qué insistimos? ¿Es de locos la posición que tomamos? Porque hoy día nos han dicho que incluso van a tomar medidas legales y jurídicas en contra de nosotros. ¿Por qué? No lo sé, cuando se están pidiendo cosas que no nos incumben a nosotros como personas, sino a nosotros como bolivianos. ¿Por qué la insistencia, doctor, de exigir estos cambios? Doctora Rosario, he tenido la oportunidad, y muchas personas que están detrás de esta pantalla en sus casas han tenido también esa oportunidad de, no solo a mí, lo pongo desde el punto de vista personal porque me ha tocado hacerlo, una especie de campañas para tratar de resolver la salud de niños con cardiopatías y de adultos con cardiopatías. He ido a varios programas de televisión a pedir sensibilidad para que se opere un niño de los 680 niños que requieren cirugía cardíaca hoy. A veces se tiene suerte y los niños van bien, sí. Hay veces en que no van bien, pero es un solo problema. A mí me da mucha tristeza y me da hasta vergüenza ajena el que sepamos que hay gente que está en la lucha contra el cáncer y que se están haciendo asociaciones y que se están haciendo teletones de salud para resolver algo que el Estado, a partir de sus propias ramas, debiera resolver. Y usted lo dice, no es de ayer, no son 40 días, son años de esto, estamos hablando de más de una década. Tal vez hubiera sido interesante para, no sé, sondear cuál es la situación en salud al principio, pasar 1 o 2 años haciendo una evaluación integral y estaríamos en este momento hablando seguramente de una década gloriosa de la salud boliviana. Pero lo cierto es que hay que decirles a los pacientes que están con cáncer que muy probablemente se tenga el acelerador lineal que piden, probablemente de aquí a 2 años, donde, aunque resulte amargo, ninguno de los activistas que están hoy recolectando firmas y tratando de hacer la Teletón se va a beneficiar de eso, porque en ese devenir natural, en ese continuo natural de vida o muerte, ninguno de ellos va a estar acompañándonos en ese momento. Habría que ser un poco más hidalgo y decir están para una lucha de otros, porque ustedes no se van a beneficiar de esto, a pesar de que son los directos interesados. Seguimos en esta misma, con el mismo discurso, porque trabajamos con los mismos medios. ¿Qué podemos hacer en relación a algo que, lo decía hace un instante, me compete en enfermedades cardiovasculares? Hacer un maquillaje, hacer la
prosecución del curso natural de la enfermedad, avisarle al paciente con solvencia absoluta cuál va a ser la causa de su muerte, porque no vamos a poder resolver su problema y porque seguimos en un hospital, y en unos hospitales, hablo del mío, del Hospital de Clínicas Universitario, que es el más viejo, va a cumplir 100 años al año, que no es pobre, doctor, es miserable, porque realmente no tenemos prácticamente nada. Y esto, se lo ha dicho muchas veces, no es un problema del gobierno, si lo es, la primera importancia, la primera prioridad, aunque parezca redundante, de la Constitución es la salud, es de las gobernaciones y es de las alcaldías. Pero no debemos olvidar que en el particular caso de La Paz, por ejemplo, la gobernación anterior era también del partido de gobierno y podíamos haber estado seguramente en bonanza, pero no se quiere. Lo que pasa es que existe una desidia absoluta por la salud. Por eso es el mismo discurso todo el tiempo, porque la salud no es para usted, no es para mí. Nosotros somos seres humanos que nos enfermamos también. Y por este sistema tan interesante de la salud boliviana, cuando yo estoy enfermo, acudo a la Caja Nacional de Salud porque estoy asegurado ahí. Trabajo en el hospital público, pero estoy asegurado en la Caja Nacional. Y en esta década, o en estos 12 años, he ido en numerosas oportunidades, porque también, por supuesto, soy un ser humano, me enfermo y tropiezo con los mismos inconvenientes de todos los bolivianos. Entonces es doloroso, seguimos en lo mismo porque no se ha modificado nada y seguimos 45 días o más porque usted y yo hemos sido víctimas de esa burla también de la cumbre de salud que no se hizo nunca. Sí. Ahora es mucho más, y permítame hacer esta aproximación que me parece interesante. Nunca se ha visto, aunque parezca que estoy saliendo del tema, nunca se ha visto que, por ejemplo, para la ley 1008, que tiene que ver contra el control de las sustancias controladas precisamente y el tráfico de estupefacientes, se haga un consenso entre el productor de droga, entre el comercializador de droga, entre el consumidor de droga y entre el gobierno como Estado. No se ha visto eso jamás. Por eso me parece que es completamente improcedente y ridículo hacer una cumbre de salud con el usuario, porque tiene que ser 100% técnica. Los únicos que deben saber cómo manejan la salud son los que están metidos en salud. Y esto que venimos esperando desde hace años se viene prometiendo, pero no se cumple nunca, de tal manera que el discurso definitivamente va a ser como los POAS, como los planes operativos anuales de cada institución, copiar, pegar e imprimir, porque no modificamos nada. Y porque definitivamente estamos peleando por ello, doctor. Y yo creo que gracias a esto, por fin, la población ha abierto los ojos, los otros sectores de profesionales han abierto los ojos, y no como profesionales, sino como bolivianos. Hemos empezado a tomar conciencia de que tenemos derechos primordiales, y los derechos primordiales son acceso a la salud y acceso a la educación. Y por eso los puntos que como profesionales hemos sugerido a las autoridades sean aceptados y que quizás no le hayan tomado interés, no el interés que nosotros le estamos dando. ¿Por qué? Porque son temas netamente técnicos. Uno, el elaborar de una vez por todas una ley general de salud en contra de un código de salud que fue generado hace muchísimos años en un gobierno dictatorial. El trabajar de una vez por todas un instituto de conciliación y arbitraje. Y el tercer punto que se está pidiendo pues es el no sancionar a los profesionales que durante este tiempo han estado luchando por estos derechos que son plenos para todos. Y por último, pues el Código Penal, que tanto ha ido generando confrontación últimamente, doctor. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo, la gente lo va leyendo más y va encontrando artículos definitivamente errados, muy mal elaborados, y que simplemente tienen el objetivo de implementar un gobierno dictatorial en Bolivia. Y por último, el quinto punto que pedimos, doctor Loza, el que nuestros colegios de profesionales sean reconocidos como los únicos entes gremiales reconocidos, en contra de confederaciones y cosas ridículas que han estado generando durante los últimos días. Y si me permite, doctor Loza,
Yo tengo aquí un papel que vamos distribuyendo permanentemente a la población que se cruza durante nuestras marchas del por qué necesitamos una ley general de salud. ¿Por qué la necesitamos? Para organizar la administración de salud y mejorar la gestión pública en Bolivia. Porque necesitamos una inversión en salud mayor al 14%. Actualmente está en un 4.3%. Cuando en Chile se invierte 18% en salud y nosotros 4.3%, doctor. ¿Por qué hay que aumentar el gasto per cápita en Bolivia? El gasto per cápita es el gasto en salud, el gasto que el Estado hace en salud por cada boliviano. Actualmente es de $90 por año por persona. Cuando en Canadá se gasta $4.519 por año por persona, en Ecuador $321 por año por persona y en Perú, que está aquí cerca, $236 por año. En conclusión, ¿qué sucede? Es igual que en un negocio. Si yo no invierto en mi negocio, por supuesto no va a dar resultados. Si yo no invierto en salud, ¿cómo voy a obtener salud? Es completamente ridículo. Además, porque se debe proveer de recursos humanos, insumos, equipamiento y otros a centros médicos y hospitales de los 9 departamentos de forma planificada, no como se está haciendo. Porque se debe dotar de recursos humanos muy bien calificados y planificar la capacitación y formación de este recurso humano de acuerdo a la necesidad de cada departamento. Porque tenemos los peores indicadores de salud, mortalidad infantil 48 por 1000, mortalidad materna 160 por 10.000, aunque dicen que ha disminuido, esto sigue altísimo. Porque nos hacen a los profesionales en salud y en general y específicamente a los médicos, nos hacen los responsables de todo, siendo el único responsable el Estado, porque es el Estado el que tiene que generar salud. Y por eso queremos convocar a toda la población a luchar junto a nosotros por nuestros derechos como bolivianos, no como profesionales, como bolivianos, porque tenemos derecho a la salud y a la educación y porque es hora de reclamar nuestros derechos primordiales, acceso a la salud y educación de alto nivel. Y eso es lo que estamos distribuyendo todos los días, doctor. No sé si usted coincide o hay algo que añadir a este documento. Plenamente de acuerdo. Esto es lo que se está socializando para que la gente tenga la posibilidad de ver cuáles son las carencias. Parece ridículo, se ha mencionado lo que es el gasto en salud per cápita. Cada uno, el país más cercano, Perú, es el doble, un poco más del doble inclusive. 3 veces. Casi 3 veces el gasto. Entonces realmente se está hablando de justicia social, no de reivindicación laboral, sectorial, ni coyuntural, como se está tratando de hacer ver, así que plenamente de acuerdo. La cantidad de aproximación a lo que hacía referencia usted, recursos humanos, infraestructura, equipamiento, realmente es vergonzoso, de verdad. Nosotros tenemos la oportunidad de ver que en hospitales públicos como en el que yo trabajo, 20 años ya, se me ha proporcionado 4 guardapolvos en estos 20 años, a razón de un guardapolvo por cada 5 años, que eso es el aporte que se ha tenido para mi profesión específicamente. Entonces vemos que realmente estamos muy lejos. Y porque definitivamente es claro, si no se invierte no se obtienen buenos resultados, doctor. Tenemos que invertir si queremos salud. ¿Por qué será que otros gobiernos invierten tanto en salud y educación, doctor? Porque lo que quieren es, en otros países, el progreso de su gente. Porque lo que quieren es tener mejores condiciones y dejarles una patria libre, digna y soberana a sus hijos y a sus nietos. Me imagino que es esa la razón por la cual se invierte tanto en salud y en educación en otros lugares donde, de acuerdo a situaciones estadísticas, hay algunos países que definitivamente no califican ni siquiera para dar el examen en la cual se estaría midiendo la calidad de educación y salud que se da. ¿Será que
si gastáramos menos en tanta publicidad que nos hacen, doctor, tantos spots en los medios, tanto gasto en un Dakar que no tiene objetivo alguno. ¿Será que sin tanto gasto ya tendríamos nuestro acelerador lineal deseado hace 5 años? Probablemente tendríamos al menos la posibilidad, si contamos únicamente la publicidad, que es lo que usted estaba diciendo, probablemente en un hospital público como el mío se habría garantizado al menos la diálisis por un año, por lo menos para 10 pacientes. Y eso hubiera sido más que suficiente como alivio para las familias que tienen que mendigar tiempos, horas y lugares para un trámite de sustitución de la función renal. Doctor, vamos a terminar ya el programa. No sé si tiene algún mensaje para nuestra población. Uno breve y ojalá bueno. La salud es un derecho de todos. Nadie es inmortal y todos tenemos la posibilidad y la perspectiva poco alentadora de en algún momento necesitar del apoyo de alguien y de la intervención de alguien para restituir la salud nuestra y la de nuestros familiares. Las peticiones que se hacen no son a título particular, no se está haciendo para reivindicar nada, sino es el derecho que tienen todos de esa salud. Y por supuesto, la educación viene aparejada con una educación en salud que hoy es un gran ausente también. Pediremos todos que tengamos mejores días y ojalá estemos presentes todos en las oraciones de todos para tratar de darle un mejor destino a esto que en algún momento incluso puede llegar a parecer perdido. Hagamos fuerza todos para tener finalmente lo que todos merecemos, ustedes como usuarios, nosotros como prestadores de servicios. Ojalá las cosas cambien. Muchas gracias, doctor Loza, por estar el día de hoy y acompañarme a hablar de este tema que es un poco difícil. Estamos insistiendo porque tampoco es fácil comprender, más cuando tenemos tantos spots en contra o cuando tenemos gente que nos agrede permanentemente. Quiero yo convocar a ustedes que son hermanos nuestros, pobladores, bolivianos, como nosotros, convocarlos a luchar por esto que nos corresponde. Hemos dicho nuestros 2 derechos primordiales, salud y educación. Es eso lo que pedimos. Los profesionales en salud no estamos luchando por incremento salarial o por ropa hospitalaria. Estamos peleando por también nuestros derechos, porque tengo hijos, también tienen esos derechos. Porque quiero que mis hijos sigan viviendo en esta nación libremente. Yo sé que los hijos de ustedes también tienen derecho a lo mismo. Entonces, luchemos juntos, por favor. Luchemos juntos. Y a través del programa de hoy quiero hacer llegar un abrazo fraternal a todos los valerosos colegas que se encuentran haciendo huelga de hambre y a todos los valerosos maestros que están apoyándonos. Y esperemos se mejoren todos los colegas y profesionales que hoy día han sido agredidos durante la marcha hace apenas una hora. Agredidos por policías muy protegidos y fuertemente armados, cuando nosotros solamente teníamos nuestro mandil y nuestra bandera. Nosotros seguiremos luchando. No tendremos poder político ni poder económico, pero sí tenemos convicción, tenemos dignidad y tenemos nuestras medidas. La unidad nos hace fuertes, así que unámonos también con ustedes. Muchas gracias, doctor Loza. Un gusto haberlo tenido hoy, un orgullo tenerlo aquí, profesor. Y muchísimas gracias, queridos amigos. Nos vemos nuevamente el día miércoles con este programa hecho para ustedes, Doctor TV. Muy buenas noches. Con el auspicio de Clínica Alemana, Clínica de Especialidades Adolfo Kolping, Hospital Corazón de Jesús, Alpura.
hemos presentado Doctor TV.